llegamos a nuestra última sesión de panoramas del Antiguo Testamento y vamos a ver una combinación de libros históricos, un libro profético y un poco de lo que pasa en la página en blanco que tienen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en sus Biblias. Los libros históricos son Esdras y Nehemías, que en el canon hebreo son un solo libro. Nosotros los hemos separado después, pero en el canon hebreo son un solo libro. Y Esdras comienza con las mismas palabras con las que termina Segunda de Crónicas. Y Segunda de Crónicas termina con el edicto de Ciro de que los judíos puedan volver a la tierra prometida. Entonces, es exactamente los mismos términos con los que se termina Segunda de Crónicas, que empieza el libro de Esdras. Y el libro de Esdras cubre dos de los retornos. Así como vimos en Reyes, que el pueblo de Israel fue cautivo en tres grupos. Primeramente la élite, los príncipes, los hijos de la realeza, que fueron cautivos en el primer grupo. Ahí fue cuando fue Daniel cautivo. El segundo grupo, que fueron gente de la nobleza, ahí por ejemplo es cuando va Ezequiel cautivo. Y el tercer grupo ya es cuando se va todo mundo y solamente dejan a los más pobres de paupérrimos en la tierra prometida. Todo el resto del pueblo va cautivo a Babilonia. En el retorno, ellos retornan también en tres grupos. El primer grupo, cuando Ciro da la orden, retorna bajo el liderazgo de Zorobabel. Y eso nos lo describe el libro de Esdras. El segundo grupo retorna bajo el liderazgo de Esdras. Y este es el libro que estamos estudiando hoy. Y el tercer grupo retorna bajo el liderazgo de Nehemías, que también lo estamos viendo. Entonces, cuando retorna el primer grupo, retorna con la fe, las expectativas, las promesas que habían sido dadas por Dios en los profetas, como vimos en los profetas, los profetas preexílicos, todos les decían, ustedes van a ir cautivos por su pecado, por esto, por esto, por esto y por aquello. Y mayormente era la idolatría, el rebelarse en contra de Dios y la injusticia social, eran dos de los temas prominentes por los que Dios les dice reiterativamente, están yendo cautivos porque son injustos, no están tratando a su prójimo como deben, no son fieles a mí, se van tras todo Dios que aparece, son como una prostituta, como una mujer infiel que se va con cualquier hombre que le aparece en el camino. Así es mi pueblo. Y ese era el mensaje de los profetas preexílicos. Pero también ellos siempre les decían, pero porque Dios es fiel, ustedes van a volver, pero porque Dios es fiel, ustedes van a volver, pero porque Dios cumple su promesa, Dios es un Dios de pacto, ustedes van a volver. Entonces, los que fueron cautivos, mientras estuvieron en el tiempo de la cautividad, ellos dijeron, bueno, se cumplieron las profecías, de verdad somos culpables, nunca más lo volvemos a hacer. Y realmente, en términos generales, la cautividad fue la vacuna que recibió el pueblo de Israel contra la idolatría. Si ustedes se dan cuenta, cuando retorna el pueblo, y si lo vemos al pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, en la forma en que es la nación de Israel cuando Jesús viene a la tierra, no es un pueblo idólatra. Ya no es un pueblo que se está yendo detrás de todos los dioses que aparecen. Es más, están resistiendo vehementemente la idolatría de cualquier forma. Y eso sucedió durante el tiempo del exilio. Pero se agarraron a las promesas. Entonces, en las promesas de restauración que los profetas preexílicos habían hecho, estaban las promesas de que Dios va a retornar con toda su gloria en medio de su pueblo, que la gloria postrera será mayor que la primera, de que todas las cosas grandes que iban a hacer. Si se recuerdan el libro de Isaías, por ejemplo, que la primera parte habla del juicio, 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 y la segunda parte de las promesas, y empieza a describir cómo va a ser este tiempo de restauración. Entonces, cuando el pueblo de Israel vuelve, primero bajo el liderazgo de Zorobabel, vuelve con todas estas expectativas, qué glorioso va a ser todo. Y las cosas no son como ya lo habían vislumbrado de acuerdo a las promesas. Y vimos esto en parte de los profetas del Antiguo Testamento. Pero Esdras está volviendo. Y Esdras, el primer grupo
vuelve con Zorobabel. No se nos dice mucho históricamente de este primer grupo en el libro de Esdras, pero después se nos describe con mayor amplitud el segundo retorno bajo el liderazgo de Esdras y la reconstrucción del templo, y nos describe cómo dedicaron el templo a este segundo templo que habían reconstruido. Y la descripción que nos hace Esdras desde la dedicación del templo es que se confundían entre los gritos de la gente a la dedicación del templo, los gritos de júbilo y los gritos de llanto. O sea, ¿por qué? Porque decían los que habían estado y habían visto el primer templo, decían, esto es un piojo tuerto, como decimos, comparado con el primer templo de que construyó Salomón. Este templito no tiene ni el vislumbre del lujo, de la gloria que tenía el templo salomónico. Y eso se nos describe en el libro de Esdras. Y entonces ellos estaban llorando. Y los otros nuevos jóvenes que no habían visto el primer templo, ellos celebraban, decían, gloria a Dios, hemos terminado la construcción del templo, vamos a empezar a ver las promesas de Dios de restauración cumplidas en una mayor evidencia. Entonces, todo esto es el libro de Esdras. Entonces, y Nehemías, que como dije en el canon hebraico, está pegado, es un solo libro, que es el tercer grupo que retorna. Era un copero de el rey Artajerjes, y que recibe la bendición de Artajerjes para volver y retorna con otro grupo ya para reconstruir los muros de la ciudad. Entonces Esdras participa en la reconstrucción del templo y Nehemías participa en la reconstrucción de los muros de la ciudad. El tema de Nehemías es que se lo utiliza el libro de Nehemías bastante para aprender sobre liderazgo. Muchas lecciones de liderazgo son dadas del libro de Nehemías. Y se dice el poder de una persona para cambiar una nación. Es un liderazgo decisivo, de una administración muy fuerte, y logra grandes cosas. Nehemías por sí solo. El rol de la historia de la redención. Estos libros registran los últimos acontecimientos del Antiguo Testamento. Entonces, Esdras y Nehemías son los últimos libros históricos. Esther es un poquito diferente, como veremos en un momento. Y preparan el escenario para el Nuevo Testamento. Si queremos entender un poco mejor el Nuevo Testamento, necesitamos estudiar estos libros, porque vemos cómo la nación en sí ha cambiado. Como dije, ya no es una nación idólatra, tienen otro tipo de desafíos. En temas teológicos tenemos reino y pacto. Quiero subrayar el tema de pacto. En realidad el tema de reino es el cuidado providencial de Dios, pero en el tema de pacto, el Esdras Nehemías fue escrito para recordarle al pueblo de Israel cuán fiel es Dios a su pacto. Les prometió volver, han vuelto. Les prometió que van a volver a ser una nación, son nuevamente una nación. Les prometió que un remanente sería limpiado de la impureza del pecado y invitado a una nueva vida de obediencia, y eso es exactamente lo que Dios está haciendo y se puede ver en estos libros. Esther, como dije, es un libro un poquito diferente, nos cuenta de un acontecimiento en particular en aquellos que se quedaron en lo que había sido Babilonia y ahora es Persia. O sea, Persia conquistó a Babilonia, y la mayoría de los que habían ido en exilio no volvieron, a pesar de que hubieron 3 grupos que sí volvieron. No fue la mayoría de la nación, en realidad fue una minoría. La mayoría se quedó, porque si ustedes se recuerdan, de Jeremías les había dicho al pueblo, y Ezequiel también, vayan, están yendo cautivos, no se hagan ilusiones de que no van a ir cautivos, van a ir todos cautivos, y cuando vayan, busquen la paz del lugar donde Dios los está llevando. Planten viñas, cásense, construyan casas, porque ahí Dios los está llevando, y no estén con la esperanza de que mañana se van a volver,
porque va a tomar 70 años para volver. Eso fue lo que profetizó Jeremías. Entonces, el pueblo de Israel hizo exactamente eso. Llegó, se resignaron al hecho de que estaban yendo al exilio, y cuando llegaron al exilio se dedicaron a los negocios. Es más, si ustedes conocen alguna cosa acerca de los judíos, una de las cosas que sabemos de los judíos es que son gente de negocios, son gente comerciante, normalmente muy exitoso, y ellos se vuelven comerciantes a partir del exilio. Antes del exilio ellos eran una sociedad agrícola y ganadera. Después del exilio, cuando van y ya no tienen tierra que cultivar, ellos se dedican más al comercio, y de hecho les va bastante bien, pero es parte del pacto. Entonces, cuando vuelven los exiliados, un buen grupo se queda en Persia. Y la historia de Esther es el último libro de ser incluido en el canon del Antiguo Testamento, y la razón para que ser el último libro en ser incluido es porque no menciona el nombre de Dios, no menciona el templo, no menciona las cosas que normalmente hacen el libro de un libro canónico. Pero sin embargo, aunque no se menciona el nombre de Dios en el libro de Esther, la razón por la que el libro sí está incluido dentro del canon es porque la providencia de Dios, la mano de Dios está presente aun cuando el nombre de Dios no lo está. Es un acontecimiento milagroso, providencial, tras otro. Todo lo que acontece en el libro de Esther es la mano de Dios sosteniendo a su hijo. El libro empieza de una manera trágica, con el rey haciendo una fiesta, una orgía básicamente. La esposa no quiere participar de su orgía, fiesta, lo que sea que estaba haciendo don Jerjes, que era el rey persa en el momento. Entonces él la destrona a la reina Basti y busca una nueva reina. Y la forma en que busca una nueva reina no es que se va a buscar novia, empieza básicamente a construir un harén. Y dice, en este harén voy a escoger cuál es la que más me gusta, y con esa me voy a casar y le voy a dar los derechos de reina. Y dentro del harén que está construyendo, Esther cae ahí. Entonces no es nada honroso el ser parte de un harén, por cierto. Pero sin embargo, harén es escogida y se convierte en la reina, y luego es usada para salvar al pueblo de Israel. Mardoqueo, que era un familiar, primo, sobrino, dependiendo de quién esté hablando, en términos latinos, Mardoqueo era tío de Esther. Y también Mardoqueo escucha una conversación, salva al rey de una traición, y por eso luego es honrado. Amán, que era el ayudante del rey, le tenía un celo único a Mardoqueo, y le tenía rabia a los judíos porque no honraban al rey como debían, porque eran monoteístas y no eran de los que iban a estar adorando a otros dioses. Hace un plan para destruir a Mardoqueo y para destruir a todos los judíos, que Dios lo vuelca también providencialmente. Todo es la providencia de Dios, la mano de Dios salvando a su pueblo. Entonces, cuando vemos la mano providencial de Dios, podemos darnos cuenta que el tema teológico central del libro de Esther es, de hecho, el reino de Dios. Dios es rey, no se trata de quién está en el poder, Dios es el que gobierna. Y ahora, en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, es un buen recordatorio para nosotros. Dios es rey y Él es el que está sentado en el trono, y la providencia de Dios está guiando la historia y la está llevando a un destino conforme a los planes y propósitos que Él tiene para redimir a su pueblo. Podemos estar confiados en eso. Si desconfía quién está a cargo en este mundo tan loco, lea el libro de Esther y se va a dar cuenta que Dios está a cargo, aun cuando pareciera que otros son los que tienen el poder. Y ahora entramos al libro profético, al último libro en el canon del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Es el último libro que fue escrito probablemente durante el gobierno de Nehemías, la gobernación de Nehemías alrededor del año 430 antes de Cristo. Y Nehemías es diferente de los otros profetas que hemos visto. Tiene un estilo, un mensaje un tanto distinto que los anteriores profetas habían enunciado. Nehemías está hecho en forma de debate.
Es como si Dios un debate o un juicio, si se quiere. Es como que Dios está trayendo al pueblo de Israel a juicio. Y Dios actúa como, como fiscal inclusive, y como juez, trayendo al pueblo de Israel y diciéndole, ustedes han hecho esto, han quebrantado mi pacto de esta y aquella manera. A lo que el pueblo de Israel responde, siempre con, no fui yo, más o menos, con esa actitud. Por ejemplo, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Malaquías, yo os he amado. Y el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? O sea, no veo la diferencia, no veo que tú nos ames más que a nadie. Y Dios le tiene que explicar. Y luego Dios le dice, ustedes han deshonrado mi pacto, ¿no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor, pero ustedes no me honran a mí. Y el pueblo de Israel le responde, ¿seré yo maestro? O sea, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? O sea, a todo lo que el profeta, Dios a través del profeta le dice al pueblo, ¿y en qué? Luego le dice, ustedes han violado mi pacto. ¿En qué hemos violado tu pacto? En que se han divorciado de la mujer de su juventud y han tomado mujeres extrañas. Nosotros, no fui yo. O sea, a todo lo que Dios le dice, ustedes me habéis robado, o sea, ustedes me han robado. Y le dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, Dios está trayéndolo al pueblo, está acusando al pueblo también de haber violado el pacto. Y el pueblo cada vez se defiende diciendo, no lo hice, es mentira, no es así. Entonces, la actitud que se describe en el libro de Malaquías no es como los profetas preexílicos que dicen la idolatría, el irse contra Dios abiertamente. Más bien es un apartarse de Dios lentamente o disimuladamente, si se quiere. Por ejemplo, cuando Dios les dice, ustedes me habéis deshonrado, y le dicen, ¿qué te hemos deshonrado? Y Dios les dice, ustedes me traen a mí los sacrificios, las ovejas, las cabras que están, la perniquebrada, la tuerta, eso es lo que me están trayendo para sacrificar. Bueno, esto ya no sirve, nadie me lo va a querer comprar, eso se lo sacrificaré a Dios, lo llevaré de ofrenda. Este que ya no funciona, entonces eso le llevaré de ofrenda. Y ustedes dicen, le dice Dios, es un fastidio servir a Jehová. Es un fastidio servir al Señor. Entonces, lo que vemos aquí en la actitud del pueblo es que ellos estaban haciendo las cosas porque habían aprendido su lección hasta cierto punto de que, bueno, si nos vamos tras otros dioses, Dios se va a enojar, nos podemos ir cautivos de nuevo. O si deshonramos, si nos rebelamos y nos vamos tras la idolatría, nos va a ir mal. Entonces, lo serviremos pues a Dios, digamos, ¿no? Para que no se enoje con nosotros, pero con una actitud de ya, o sea, voy a hacerlo, pero no tengo ganas de hacerlo. Qué fastidio, de nuevo sábado, de nuevo tengo que ir al tabernáculo, de nuevo tengo que hacer esto. Y esa era la actitud que ellos habían tomado. Le dice, ustedes están deshonrando mi nombre. O sea, ¿acaso le llevarían eso a su rey? ¿Acaso le llevarían de regalo de cumpleaños al rey una de esas ovejas que me están trayendo como sacrificio? Y entonces esa era la actitud del pueblo. Que el pueblo tenía. El pueblo había entrado en una desilusión de Dios, o sea, ellos esperaban un retorno mucho más glorioso, aunque habían vuelto a la tierra prometida, no tenían todas las promesas que ellos esperaban cumplidas. Gran parte de las promesas que los profetas habían dicho son promesas que ahora nosotros las conocemos como profecías mileniales, o sea, para el milenio. Pero ellos no la vieron cumplida, no vieron la gloria, seguían siendo tributarios a Persia. Entonces decían, bueno, de que sí estamos en nuestra tierra, sí podemos adorar a Dios, sí tenemos nuestro templo, pero ese templucho de mala muerte comparado con el anterior templo, y todo es difícil, o sea, no vemos la gloria. Entonces, como no veían todas las bendiciones que se suponían que Dios les iba a dar, entonces ellos respondían, sí voy a adorar a Dios porque la opción es rebelarme, y rebelarme sí que no funciona, así que lo haré, pero lo haré de mala gana. No sé si les parece familiar esta actitud, la han visto por ahí en algún lado, pero me suena conocida, a mí por lo menos. Los 100 años más o menos que habían pasado desde que el remanente había regresado de la tierra, de su exilio en Babilonia, estaban marcados por
por una desilusión, si se quiere. Ahora, si nosotros examinamos esto a la luz del Nuevo Testamento, vemos a un pueblo de que después de Malaquías tenemos lo que se conoce como los 400 años de silencio. Y algo que yo noto cuando leo Malaquías y la actitud de que a todo lo que Dios les dice, le dicen, no fui yo, maestro, o sea, no fui yo, o sea, estás equivocado, y toman una actitud defensiva, no una actitud de arrepentimiento, sino, no lo estoy haciendo, estoy ofreciendo sacrificio, estoy diezmando, o sea, pero están dando cualquier cosa, no están realmente diezmando. Estoy haciendo lo que se supone que debe hacer, así que no me molestes, Dios, más o menos. Entonces Dios se calla y el periodo intertestamentario es lo que conocemos como los 400 años de silencio. Porque si Dios nos dice algo y nosotros no lo hacemos, ¿para qué va a gastar Dios su saliva en darnos más revelación solo para que la desobedezcamos? ¿Y para qué va a añadir más juicio sobre su pueblo? Porque cuando Dios habla, nos corresponde responder, y si el pueblo está respondiendo negativamente, el seguir hablando hubiera sido seguir añadiendo juicio sobre el pueblo de Israel. Cuando se me acercan cristianos pidiendo una palabra de Dios, que quieren una palabra fresca, muchas veces les digo, ¿y ya estás obedeciendo las palabras antiguas? No podemos esperar palabra fresca o nueva revelación. Estás cumpliendo los principios básicos de la palabra del Señor, estás teniendo tu tiempo devocional con Dios, estás leyendo las escrituras, estás amando a tu prójimo, estás obedeciendo la gran comisión. O sea, ¿para qué quieres nueva palabra si la que ya tienes no la estás escuchando? Y eso es más o menos lo que pasa en el libro de Malaquías. Malaquías presenta como un Dios soberano al Dios de Israel, al Todopoderoso. Él es el único que no cambia. Él quiere tener una relación con su pueblo, pero no puede tener una relación con su pueblo bajo los términos del pueblo. Tiene que ser bajo los términos de Dios. Un tema nuevamente que sobresale aquí en Malaquías es el tema del pacto. El corazón del mensaje de Malaquías está en el pacto. Dios ha hecho un pacto con ellos para que le adoren de corazón, no solamente que ofrezcan ovejas tuertas, para que le sirvan de corazón en fidelidad a su prójimo, para que mantengan el pacto ellos con sus esposas y no lo violenten, porque violentar el pacto matrimonial es violentar el pacto con Dios mismo. Entonces ese es el tema. Y luego el pueblo no quiere escuchar, Dios calla y Dios calla en el sentido de no dar una palabra canónica, pero Dios no calla en el sentido de no hacer nada. Dios sigue trabajando en estos 400 años y muchas cosas importantes pasan. Entonces, cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel está en la tierra prometida de vuelta. Las cosas no son tan gloriosas como ellos pensaban que iban a ser. Siguen siendo tributarios al imperio persa, que es el imperio que está vigente en ese tiempo. Mientras el pueblo de Israel sigue en la tierra prometida, vienen los griegos y conquistan a Persia, ¿no? Bajo el liderazgo de Alejandro Magno, que conquista a los persas en el año 333. Y al conquistar, luego entra a Israel. Entonces Israel pasa a ser tributaria ya no de los persas, sino de los griegos. Sin embargo, se cuenta la historia de que Alejandro Magno en sí fue favorable, no fue malo con tenía una actitud favorable hacia los judíos. Les dio más permisividad de lo que había dado a otros lugares que conquistaba. El problema fue que Alejandro Magno murió joven, relativamente joven, y murió sin dejar un heredero. Entonces, como él muere y había esparcido el imperio griego o el imperio helenista, es el mismo término, la cultura griega se llama el helenismo, había esparcido tanto que era más grande que el liderazgo de cualquiera de sus seguidores. Entonces el imperio se termina dividiendo en 4 partes entre los 4 generales de Alejandro Magno. Entonces cada uno agarra un pedazo. Y por lo que corresponde a la nación de Israel, hay dos de los emperadores o de los generales griegos que toman, y luego su descendencia, es Ptolomeo y Seleuco, ¿no? Entonces estos dos, Seleuco toma Siria y Ptolomeo toma Egipto.
Entonces los descendientes del Ptolomeos, es el gobierno de los Ptolomeos en Egipto, que se establece en Alejandría, que fue fundada Alejandría bajo Alejandro Magno, para honrar a Alejandro Magno. Entonces Ptolomeo empieza a gobernar al Egipto y Seleuco a Grecia, pero Israel queda en el medio y le hacen lo que decimos en Bolivia gata parida, o sea, lo jalan de ambos lados. Seleuco dice, no, esto me corresponde a mí, Ptolomeo dice, no, esto me corresponde a mí, y entonces ahí andan peleando entre ellos, y los que sufren son los judíos. Pasa un tiempito, empieza con Seleuco, pasa un tiempo a los Ptolomeos, y luego vuelve a los Seleucidas, que fueron los descendientes de Seleuco, que tomaron gobernación. Y uno de los gobernadores Seleucidas se llamaba Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes, él odiaba a los judíos, le tenía un resentimiento terrible, los odiaba por rehusarse a adorar a los dioses griegos, los odiaba porque se rehusaban a culturizarse lo suficiente a la cultura griega, porque el moto de Alejandro Magno y del imperio griego era helenizar al mundo, que el mundo adopte la cultura griega, porque ellos consideraban que su cultura es superior a las culturas de todos los demás imperios que estaban conquistando. Entonces ellos querían helenizar al mundo y no podían helenizarlos lo suficiente a los judíos debido a su religión judía. Entonces hubo un rumor, se dice que parte del que acrecentó, agravó la animosidad de Antíoco contra los judíos, fue que hubo un rumor de que Antíoco había muerto, y los judíos hicieron fiesta y lo celebraron. ¡Ay, se murió Antíoco IV! Y para el caso había sido mentira. Antíoco se enteró y vino y arrasó, entró a Jerusalén, entró al templo de Jerusalén, destruyó el altar de bronce, puso una estatua de Zeus en el templo y mató enorme cantidad de judíos. Y ahí es lo que se conoce como la abominación desoladora de la que había profetizado el profeta Daniel. Así lo entendieron los judíos cuando Antíoco Epífanes hizo esto. Pero ahí empezó una revolta, un tipo guerrilla que un señor llamado Matatías Macabeo, que tenía 7 hijos, liderizaron con sus hijos una guerrilla. Y también parte de la historia de los macabeos se encuentra en Primera de Macabeos, en los libros apócrifos. El libro de Primeras Macabeos es un libro no canónico, pero históricamente bastante confiable, entonces vale la pena leerlo. Parte de esa historia se encuentra ahí. Entonces organiza una revuelta, sobrenaturalmente Dios los favorece y logran independizarse. Entonces logran independizarse por un tiempo, y ya no son tributarios a ningún imperio, ¿no? Ya ni a los Ptolomeos, ni a los Seleucidas, ni a nadie, son independientes. El hijo de Matatías Macabeo, uno de los hijos, Judas Macabeo, empieza a gobernar, y es un tiempo de prosperidad, de gozo, de libertad para la nación. Y se autogobiernan más o menos poco menos de 100 años en realidad, que son una nación autogobernada. Pero después entran en una disputa civil entre los mismos descendientes, los macabeos, que el uno quería ser el sucesor, el otro quería ser el rey, el gobernador. Ninguno de los dos se ponen de acuerdo y terminan apelando a Roma, que está empezando a surgir. Terminan apelando a Roma diciéndole, ayúdame a mí para que yo sea el rey y nosotros te vamos a tributar, y yo voy a hacer que Israel te tribute a ti. Y lo mismo pasa por el otro lado. Y al final ni para Pedro ni para Juan, o sea, no queda ni para el uno ni para el otro. Hay otro líder más astuto que los macabeos, que se llamaba, que va y le dice, y él era un idumeo. Era un idumeo que va donde los romanos le dicen, no, pero si no son estos, soy yo el rey de la región, no solamente de Israel, sino más extenso de toda esa región palestina. Y el nombre de esta persona era Herodes. Herodes el Grande termina siendo el que gobierna. Viene el general romano Pompeyo, aplastan los macabeos, conquista Jerusalén y destruye el gobierno judío.
ah, pero les permite cierto tipo de libertad, pero lo ponen en realidad luego de un tiempo a Herodes el Grande. Herodes era amigo de los romanos y él era idumeo, o sea, era de edomita. Él dice que yo también soy judío porque, bueno, los edomitas son los hijos de Saúl. Somos lo mismo, más o menos, le hace creer hasta cierto punto a los romanos. Y él empieza a gobernar, los judíos lo odian. Los judíos lo odian. Él se casa con una judía para tratar de ganar la simpatía, les hace arreglos al templo, se recuerdan que el templo no era tan glorioso, entonces le hace mejoras al templo que había sido dañado por los seleucidas y demás, esperando que los judíos le apoyen un poco más, pero por el otro lado, el hombre era paranoico, tenía un miedo de perder el poder terrible. Inclusive dice que él mató a varios de sus hijos, porque dijo, mi hijo me está queriendo serruchar el piso y me quiere quitarme el trono antes de tiempo, entonces los mandaba a matar a sus propios hijos. Y luego a su esposa, la judía con la que se había casado, Mariana, que según dicen él la amaba, pero era uno de esos amores que matan. Y también la mandó a matar a Mariana porque dijo que Mariana le estaba queriendo quitar el trono, quedarse ella como judía. Y dice que después de que mató a Mariana se enloqueció más. Entonces, que haya mandado matar a los hijos de judíos que no conocía en Belén, en un pueblucho de Judea, no es sorprendente si había matado a sus propios hijos, a su propia esposa. Y es así como vemos que entra la historia cuando se abre el Nuevo Testamento. No solamente hay cambios políticos en la nación, también hay cambios religiosos. Es en este periodo intertestamentario que surgen los fariseos y los saduceos, por ejemplo. Los fariseos eran un movimiento separatista que reaccionaba a la helenización del mundo. Entonces, estos fariseos surgieron durante el tiempo de los seleucidas como un movimiento anti-helenización de la nación. Entonces ellos separaban. La historia de los fariseos en realidad es sorprendente porque ellos empezaron como un grupo de santidad. No podemos caer bajo la influencia de este mundo pagano de los helenistas. Por eso hay un versículo en Lucas que siempre me da una puñalada en el corazón cuando dice, pero los fariseos rechazaron los propósitos de Dios para sí mismos, no queriendo bautizarse con Juan. Entonces, Dios tenía propósitos para ellos y los rechazaron porque cuando los macabeos lograron su independencia, ya este grupo de fariseos se volvió un grupo más religioso y que iba más tras la ley, o sea, a pegarse a la letra de la ley para que haya una pureza ritual estricta. Por el otro lado, los saduceos no dejaron de ser judíos, pero como que se helenizaron más, adoptaron más de la cultura griega, entonces eran más sofisticados. Los saduceos eran minoría en comparación con los fariseos, eran mayor la cantidad de fariseos, pero era la aristocracia judía que mayormente eran los saduceos. Y ellos simplemente se adaptaron un poco más a la helenización del mundo para satisfacer, para poder seguir prosperando económicamente, para que no se les dañe el negocio. Los esenios eran otro grupo, era un grupo monástico. Los esenios eran un grupo que decía, este mundo está tan mal, no solamente los paganos o las otras naciones, sino nuestro propio pueblo anda al revés. Entonces, la única manera de vivir en santidad es separarnos. Y ellos vivían en el desierto y en lugares apartados. Se cree que Juan el Bautista era parte de esta comunidad escénica. Los celotes surgen como un grupo más político que religioso, pero con ideas religiosas. Y es el grupo que se opone al gobierno de los romanos y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que el pueblo de Israel no sea súbdito del gobierno.
Hay otro término que van a escuchar mucho en el libro de los Hechos, por ejemplo, se lo menciona y es la diáspora. Y la diáspora se refiere a los judíos que vivían en el exilio. Como dijimos anteriormente, cuando los grupos retornaron, no todos los judíos retornaron, muchos de ellos se quedaron, que luego cuando vino el imperio griego empezaron a esparcirse más, y con el imperio romano empezaron a esparcirse más todavía, y estos eran judíos de religión y raza, pero que vivían fuera de la nación. Estos son los judíos de la diáspora, o a veces se los llaman los griegos, los judíos griegos también. Bueno, ese es básicamente el trasfondo de la página en blanco. Hay otros bastante más detalles, pero vamos a ver más sobre ello cuando estudiemos el panorama del Nuevo Testamento. Espero que hayan disfrutado esta clase del Antiguo Testamento, que su entendimiento del Antiguo Testamento sea más rico y que su deseo de estudiar, leer y conocer más sobre la historia de la salvación en el Antiguo Testamento haya crecido. Dios los bendiga.